Muy buenos días a todos. Como ya lo dijo Ana Graciela, soy el padre Óscar Saldívar, soy padre de Schoenstatt, vivo aquí en Tupalendá, con el padre Antonio, con el señor Claudio y el padre Pedro Piulke. Los cuatro formamos la casa filial de los padres aquí junto al santuario de Tupalendá. Y como tarea dentro del movimiento, principalmente me toca acompañar como asesora a la juventud Lina aquí en la diócesis de San Lorenzo y también como asesor referente para el movimiento en Concepción. Y hoy quería compartirles una charla sobre cómo desarrollar nuestra vinculación al Padre Kentenich y sobre todo la razón por la cual como miembros de la familia de Schoenstatt queremos vincularnos a nuestro fundador. Y para empezar esta charla quería recordar quería recordar cómo surgió en el movimiento la iniciativa que estamos viviendo del año del Padre Kentenich. El año pasado, a la altura de la fiesta del Pentecostés, lo que se llama la presidencia internacional del movimiento, que es el órgano que nos rige a todos a nivel internacional, envió una carta a todas las centrales de asesores, a todos los directores del movimiento, a todos los dirigentes de la familia. Y en esta carta, fechada Schoenstatt Pentecostés 2017, nos decía a nombre de esa presidencia internacional el padre Juan Pablo Cartogio: el próximo año, es decir, este año 2018, celebramos los 50 años de la partida de nuestro padre fundador José Kentenich. Después de consultar a los representantes del movimiento de Schoenstatt en los distintos países, les proponemos un año del padre Kentenich, que empieza el 15 de septiembre de 2017 y culmina en el 50 aniversario de la Pascua del Padre el 15 de septiembre de 2018. O sea, la primera razón, la primera oportunidad por la cual como movimiento estamos viviendo este año del Padre Kentenich, en el fondo es porque este año se cumplen 50 años de su partida. 50 años para nosotros también la fe de su Pascua, de su paso de esta vida a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que queremos hacer a lo largo de este año? Dice el padre Juan Pablo Cartogio: a lo largo de este año pongamos a nuestro fundador en el centro, su pensamiento y su mensaje, su biografía tan rica y fascinante, las respuestas que dio a los desafíos de la Iglesia y del mundo y que hoy quiere dar aún a través de nosotros. Este año nos da la oportunidad de profundizar el vínculo con nuestro Padre Fundador para que su carisma reviva nuevamente en nosotros. Invitemos a muchas personas a conocer o a redescubrir al Padre José Kentenich como profeta de nuestro tiempo. Esta es entonces la razón de esta iniciativa que estamos viviendo como movimiento, un año del Padre Kentenich. Y nos contaba el padre Juan Pablo Cartogio, que es el superior general de los padres de Schoenstatt y vive y trabaja normalmente en Schoenstatt, Alemania, que discutieron mucho sobre el nombre de este año, ¿no? Y no querían ponerle solamente un año del Padre, sino explicitar es un año del Padre Kentenich. O sea, la idea es realmente, por un lado, como familia de Schoenstatt, como movimiento,
volver a vincularnos a nuestro fundador, pero también darlo a conocer fuera del movimiento, ¿no? Y por eso un año del Padre Kempten. Por un lado, este año del Padre Kempten, yo pienso que para nosotros es un don, un regalo, una gracia, pero también es una tarea. Y sobre todo también, pienso yo, es una oportunidad para que cada uno de nosotros también se pregunte sobre su relación personal con el Padre Kempten. Porque no podemos dar a conocer a alguien si nosotros mismos no lo conocemos. Y no solamente eso, no podemos dar a conocer a alguien o compartir su mensaje si nosotros no creemos en ese mensaje. Por eso en realidad yo quería iniciar esta charla, más que con una charla, compartiendo mi propio testimonio de cómo yo fui y sigo conociendo al Padre Kempten. Entonces, una primera parte, les voy a contar un poquito de eso y luego les voy a proponer algunos puntos donde podemos trabajar de forma personal o incluso como grupos en la vinculación al Padre. Como les decía al inicio, bueno, soy padre de Schwerter, fui ordenado sacerdote hace 4 años aquí en Tuparendá y yo conozco el movimiento desde el año 2000. Y justamente al conocer el movimiento aquí en Tuparendá, el 18 de octubre del 2000, me fui acercando a poco, en primer lugar, en realidad, al santuario. Lo que más a mí me llamó la atención en ese primer contacto con el movimiento fue en realidad el santuario. Y conocí el movimiento aquí el 18 de octubre del 2000 y luego, como mi familia estaba y está todavía en Asunción, yo me fui acercando al movimiento en el santuario joven de Asunción. Y por lo tanto empecé a formar parte de lo que se llama la JM, la Juventud Masculina. Y por eso en realidad ese primer encuentro con el movimiento fue para mí un encontrarme de vuelta con Dios a través del sacramento de la reconciliación y sobre todo con Jesús en la misa y la mater en el santuario. O sea, todo eso como despertó de vuelta, yo diría, el anhelo religioso o el mundo religioso que llevaba en mi interior. Y muchas veces creo que nos pasa eso a todos. Cuando conocemos Schoenstatt, cuando entramos en contacto con Schoenstatt por primera vez, en el fondo se vuelven a despertar todos nuestros anhelos y sentimientos religiosos. Y a lo mejor el primer vínculo fuerte en realidad es con la Santísima Virgen María en el santuario, o de repente volver a redescubrir el valor del sacramento de la reconciliación, el valor de la Eucaristía, volver a redescubrir sobre todo el valor del rosario. Entonces, comprenderán también que al principio yo personalmente no le presté mucha atención al Padre Kempten, para ser sincero. Y de hecho, recuerdo que una de mis primeras impresiones fue, bueno, qué raro que hablan tanto del fundador si todavía no es un santo canonizado y hablan tanto de Kempten. Me parecía muy raro al principio. Y veía fotos del padre fundador por todas partes y decía, bueno, está bien, pero sinceramente no entendía al principio por qué ese vínculo con él. Y también percibí muy rápidamente el cariño de muchos de los miembros del movimiento hacia él. No, me tocó especialmente, y es interesante, sobre todo, bueno, esa fue mi experiencia. Normalmente son más las mujeres las que expresan con mayor efusividad su cariño hacia el padre fundador y donde realmente muchas veces dan testimonio de que se sienten hijas del padre. Pero bueno, a mí me parecía raro, no le presté mucha atención, yo seguí descubriendo más bien el santuario, reconquistando la misa,
el sacramento de la reconciliación. Sin duda que respetaba al padre Kentenich y lo reconocía sobre todo, como yo diría, como un fundador jurídico. ¿A qué me refiero con esto? Yo entendía, bueno, el Señor es el fundador del movimiento y me parece bien que tenga un lugar importante en el movimiento, pero todavía no había descubierto un vínculo más profundo con él. Evidentemente, eso fue cambiando de a poco cuando postulé e ingresé a la comunidad de los padres de Schoenstatt. Ya en el noviciado, para mí fue muy interesante ver cómo mis hermanos de curso tenían ya, desde su tiempo de la juventud masculina, un vínculo afectivo con el padre fundador. Sobre todo los chilenos venían con un vínculo afectivo muy vivo hacia él. O sea, se notaba que durante su tiempo como juventud masculina habían trabajado el vínculo con el padre fundador. Yo de a poquito lo seguía conociendo, empecé a leer sus textos, pero no di muchos pasos más tampoco. Pero sobre todo, durante mi tiempo de seminario, lo que nosotros llamamos el colegio mayor, que también lo hacemos en Chile, ahí tomé conciencia de que José Kentenich no era solamente el fundador jurídico del movimiento, ¿no? Porque digo jurídico, como toda organización tiene que tener un fundador que establece, como dice el término, los fundamentos. Pero en el colegio mayor yo me di cuenta en el fondo de que este hombre era el fundador carismático del movimiento. ¿Y a qué me refiero cuando uso la palabra carismático? Esa palabra en castellano viene de otra palabra griega que se dice charis. ¿Y qué significa charis en griego? Una gracia que viene de Dios. Por eso en realidad cuando alguien dice esta persona tiene un carisma, ¿qué es lo que uno está diciendo? Bueno, tiene un don para hacer algo, pero justamente porque es un carisma, tiene un don que le ha sido regalado como gracia desde Dios. Por eso yo me di cuenta, claro, Kentenich no es solamente el fundador jurídico del movimiento, sino que es el fundador carismático, es decir, el padre Kentenich recibió una gracia de Dios, una experiencia del Espíritu que lo llevó a ser padre de una familia espiritual. Y en el fondo ahí ya vamos intuyendo la primera razón de por qué queremos vincularnos al Padre. Nosotros creemos que este hombre ha sido elegido por Dios y que ha recibido de Dios una gracia, un carisma particular. Y todos los que estamos aquí queremos participar de esa gracia, de ese carisma, de esos dones que el Espíritu Santo ha puesto en la experiencia cristiana y mariana de José Kentenich. Y entonces yo ahí hice como un primer clic, por decirlo así. Tomé conciencia de que yo mismo vivo de la espiritualidad del padre Kentenich, ¿no? Que yo sellé una alianza de amor con María porque él y un grupo de jóvenes la sellaron primeramente un 18 de octubre de 1914. Yo me nutro de sus oraciones, especialmente las del Padre, de su experiencia de vida, de su pensamiento y escritos. Yo también soy un hijo de José Kentenich. Y creo que en el fondo todos podemos tomar conciencia de eso. Todos nosotros vivimos de la espiritualidad del Padre Kentenich. Hemos sellado una alianza de amor con María. Y no solamente eso, sino que nos hemos comprometido a ser misioneros y misioneras de la Santísima Virgen María en la escuela del Padre José Kentenich. Por lo tanto, en realidad, ya somos hijos de José Kentenich. Muchas veces nos hace falta tomar conciencia de eso. O sea, Él realmente es un Padre espiritual para nosotros.
A lo mejor no todos conversan con Él en oración, o a lo mejor no todos lo han descubierto todavía como un padre de forma personal, pero de alguna manera todos ya somos hijos e hijas del Padre, porque nos nutrimos de su espiritualidad, vivimos de su experiencia de vida. Hemos sellado una alianza de amor con María porque en realidad Él fue el primero que selló una alianza de amor y nos mostró el camino para hacerlo. También gracias a la lectura y al estudio de nuestro Padre Fundador, lo fui descubriendo como un gran conocedor del alma humana y como un gran maestro de vida espiritual. Textos del Padre tenemos muchísimos, hay muchos libros. ¿Y por qué hay tantos libros del Padre? En realidad no porque Él haya escrito, que también escribió mucho, sino que los libros que tenemos en realidad son de los retiros que Él dictó y que se fueron transcribiendo. Siempre hay algunas perturbaciones del silencio, pero a pesar de eso, vamos a probar con este voz. Como les decía, también la lectura y estudio de nuestro Padre Fundador a mí personalmente me fue ayudando a descubrirlo como un conocedor del alma humana y como un gran maestro de vida espiritual. Hay muchos textos del Padre porque sobre todo las hermanas de María se han dedicado a tomar nota en sus retiros y luego a transcribir esos retiros, y la mayoría de los textos del Padre que tenemos hoy vienen de ahí. Y se pone a leer al Padre, enseguida se da cuenta, como les digo, que Él conoce el alma humana, ¿no? Sabe cómo interpretar los sentimientos, los procesos que se llevan en nuestro interior. Si a mí me permiten recomendarles un libro que tiene textos del Padre Kender, y son textos cortos y divididos muy claramente por temas, hay un pequeño libro que lleva por título Desafíos de nuestro tiempo. Son unas 8 o 9 conferencias de distintos temas. Y son textos muy leíbles, son textos del mismo Padre Fundador, y ahí uno se da cuenta de esto que les decía, ¿no? Realmente estamos ante un hombre que conoce el alma humana, ¿no? Que entiende lo que pasa en nuestro interior. Y estamos precisamente por eso ante un maestro de vida espiritual. Hasta aquí, más o menos, mi primera experiencia de acercamiento al Padre Fundador, primero como miembro de la juventud masculina y luego como novicio y estudiante de los padres de Schoenstatt. Pero también hubo otros momentos que de alguna manera han ido marcando mi relación con el Padre Fundador. Y hay 3 hitos, por decirlo así, que yo quisiera todavía compartir con ustedes. En primer lugar, un hito que fue relativamente hace poco, desde el año 2010, todavía siendo estudiante, a mí me tocó ir a Alemania, a Schoenstatt, como parte de nuestro proceso formativo, y justamente fuimos a Schoenstatt para conocer el santuario original, para conocer también la tumba del Padre, el lugar donde está enterrado nuestro fundador, pero en realidad sobre todo para tener un tiempo intenso de formación en sus escritos, pero también de vinculación con él.
Y durante ese tiempo de formación a mí me pasó algo muy lindo, que ahí descubrí a un padre muy humano también. Muchas veces nos pasa con los santos o con grandes personajes de la historia de la iglesia, incluso a veces nos pasa con personas vivas que admiramos, a veces las admiramos tanto que las alejamos un poco de nosotros. Admiramos tanto a determinadas personas que nos olvidamos de que son seres humanos como nosotros. Y a veces los idealizamos, un poco de forma exagerada. Y un poco con el Padre, a mí personalmente me pasaba eso. Tal vez lo idealizaba o escuchaba que a veces en el movimiento se lo idealizaba tanto que era ya difícil tener un vínculo de relación con él. Pero, ¿qué fue lo que a mí me ayudó a volver a descubrirlo como un ser humano al Padre? Que en ese entonces el postulador de la causa de canonización del Padre Kentenich, que era en ese entonces el Padre Ángel Estrada, nos había contado que a pesar de toda la paternidad del Padre y de toda su genialidad como fundador, como director espiritual, como hombre de iglesia, el Padre siempre llevó en su corazón un dolor, y un dolor que lo acompañó toda su vida. ¿Y saben ustedes cuál era ese dolor? Al Padre le seguía doliendo que su papá nunca lo había reconocido, ¿no? Y eso lo llevó hasta el final de su vida. Y el Padre Ángel Estrada contaba una anécdota que creo que en un desayuno o en una comida, una hermana de María le pregunta al Padre que hable sobre ese tema. ¿Y qué hizo el Padre Fundador? El Padre Fundador dijo: el Padre no habla sobre eso, se levantó y se fue. No, ¿por qué cuento esta anécdota? Porque, pues, insisto, muchas veces admiramos tanto a las personas que las alejamos de nosotros y es difícil entonces identificarnos con esa persona. Pero cuando yo escuché esa anécdota y cuando yo comprendí que el Padre Fundador, a pesar de toda su genialidad, también llevaba en su corazón dolores personales, entonces yo ahí entendí que podía identificarme también con él, porque en el fondo también él era una persona que podía comprender mis propios dolores personales, ¿no? En el fondo con él podía hablar también de esto, él podía entender, ¿no? Otro hito importante también, que esto es mucho más reciente, el año pasado a mí me tocó viajar a Nigeria a visitar al seminario de nuestra comunidad allá en África. Y en concreto me tocó dar un tiempo de formación a un grupo de seminaristas. Y ese tiempo de formación consistía sobre todo en hablarles y estudiar juntos sobre el segundo hito de la historia de Schoenstatt. ¿Cuál es el segundo hito de la historia de nuestra familia? El 20 de enero, ¿no? La decisión del Padre Fundador de ofrecer su libertad exterior para ganar la libertad interior de todos los hijos de Schoenstatt. Y eso nos incluye también a nosotros. Y volviendo a estudiar ese periodo de nuestra historia, en el fondo volví a redescubrir esa paternidad espiritual del Padre, o sea, y sobre todo en ese hito, ¿no? Ahí les recomiendo, uno puede volver a leer las biografías del Padre, Profeta de María, del Padre Esteban Uriburu, o el que se anime a algo más, con más detalle, el libro del Padre Monerjan, Una vida para la Iglesia. Todo ese periodo de donde el Padre decide libremente ir al campo de concentración, detrás de esa decisión hay mucha oración y mucha lucha personal, pero sobre todo la convicción
de que lo que él iba a hacer iba a afectar a todos los hijos de Schoenstatt. Y por eso finalmente, el 20 de enero, él decide, en el ámbito de la celebración eucarística, ofrecer su libertad exterior por la libertad interior de la familia. Y con eso también se vuelve a poner de manifiesto el entrelazamiento de destinos entre el Padre y sus hijos, o sea, nosotros, ¿no? Y finalmente, este año del Padre que estamos viviendo también es un hito para mí personalmente en la vinculación al Padre, porque me vuelve a poner el desafío de conocerlo más, volver a entrar o renovar mi relación personal con Él, apropiarme personalmente de su carisma para poder vivirlo y compartirlo con la Iglesia y el movimiento, ¿no? Hay una necesidad de hacer nuestro su pensamiento, su corazón y su acción, porque en el fondo ahí está nuestra identidad como movimiento. Entonces, un poquito ahí termina más la parte testimonial, pero ya en esa parte testimonial creo que fuimos vislumbrando las razones por las cuales como schoenstattianos queremos vincularnos al Padre, o en realidad voy a decirlo ahora más fuertemente, si queremos ser auténticamente schoenstattianos, tenemos que tener un vínculo con el Padre fundador. No podemos decirnos, llamarnos schoenstattianos si no conocemos de alguna medida al Padre fundador y si no entramos incluso en una relación con Él. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir en esto. Lo primero, el Padre Kentenich es el fundador carismático de nuestra familia. Es decir, Dios puso un carisma en el corazón de este hombre. Él le entregó una experiencia cristiana, una experiencia especialmente con María, y esa experiencia es la cual nosotros queremos conocer, vivir, apropiarnos, hacerla propia y compartirla con los demás. O sea, el Padre, por voluntad de Dios, es el fundador carismático de nuestro movimiento. Dios le ha entregado gracias que Dios quiere que las recibamos en la medida en que nos vinculemos al Padre. Hay gracias que se reciben en la medida en que nos vinculamos a determinadas personas. Y en esto podemos hacer una comparación, una analogía con un texto que estamos escuchando en los evangelios en estos días, el texto de Juan 15. ¿Qué es lo que dice Jesús en Juan 15? Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. ¿Y por qué Jesús utiliza esa comparación de su relación como maestro con nosotros sus discípulos? Porque precisamente lo que une a la vid, que es el tronco principal, y a los sarmientos, que son las ramas, en el fondo es la vida que se recibe del tronco principal. Por eso Jesús dice, los sarmientos nada pueden hacer sin la vid, y ustedes nada pueden hacer sin mí. O sea, tenemos que estar vitalmente unidos a Jesús para recibir la savia de su vida divina, esa vida que recibimos a través de los sacramentos. De forma similar, no digo igual, sino de forma similar, como schoenstattianos, nuestro Padre fundador es también para nosotros la vida, porque Dios ha puesto en Él una gracia determinada. Y si queremos recibir esas gracias que Dios ha puesto en Él, entonces tenemos que vincularnos al Padre fundador, conocer su vida, saber cómo Él vivió la alianza de amor con María, cómo Él la profundizó en el poder en blanco y la inscripción. Por eso es que, insisto en esto, la primera razón
por la cual nosotros queremos vincularnos al Padre, porque Él es el fundador carismático de esta familia. En Él Dios puso la charis, la gracia que Dios quiere que recibamos a través de Él. En segundo lugar, porque el Padre fundador es nuestro Padre espiritual. Vivimos de su espiritualidad, vivimos de su pensamiento y de su pedagogía. Y no solamente eso, sino precisamente en el segundo hito de Schoenstatt, del 20 de enero, lo descubrimos a él como cabeza de la familia. Descubrimos que Dios ha querido ponerlo como cabeza paternal de la familia de Schoenstatt. Y en tercer lugar, porque creemos que el Padre Kenten es un fundador a la altura de otros grandes fundadores en la historia de la Iglesia: San Benito, San Agustín, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Asís, ¿no? Y todos estos grandes fundadores también tienen hijos espirituales, familias espirituales que siguen viviendo su carisma. Y nosotros tenemos también esa responsabilidad como hijos e hijas del Padre, vivir su carisma, porque creemos que su carisma, el carisma de nuestro movimiento, es para este tiempo. Tenemos una misión también. La alianza de amor con María es para este tiempo. Por lo tanto, si nosotros no vivimos esa alianza de amor y si no la transmitimos, vamos a estar faltando también a nuestra misión para este tiempo. Porque como decía Ana Graciela, ustedes son los escogidos y no otros. O sea, creer realmente que cada uno de nosotros ha sido escogido, elegido para formar parte de esta familia, para entrar en una relación con el Padre Kenten y para recibir su carisma y así compartirlo con los demás. Todavía les quiero decir una última cosita, no se cansen, con esto ya termino. Tiene que ver justamente, bueno, con cómo cultivar nuestra vinculación con el Padre, ¿no? Y a mí me gustaría si podemos cantar otra vez esa cancioncita y escucharla muy atentamente, porque ahí hay un tesoro, un pequeño tesoro escondido. Esta pequeña canción, imagino, yo no tengo la certeza, pongo que es así, tiene su origen en una oración de vinculación al Padre, una oración que, si no me equivoco, surgió en la comunidad de los padres de Schoenstatt, y la oración dice así: Padre, nuestro corazón en tu corazón, nuestro pensamiento en tu pensamiento, nuestra mano en tu mano. Y acá hay, en esta pequeña oración, que se hizo también canción, en el fondo están los tres caminos para cultivar nuestra vinculación, nuestra relación con el Padre Kenten. En primer lugar, nuestro corazón en tu corazón. ¿Qué significa eso? Significa justamente una relación personal. O sea, eso es inevitable. Cada uno de nosotros en algún momento tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo me sitúo yo de forma personal frente al Padre José Kenten, frente al fundador, al Padre fundador de este movimiento al cual pertenezco? Nuestro corazón en tu corazón. Siempre digo, y en realidad no lo digo yo, sino que lo dice el Padre fundador y lo aprendí de él, el corazón es el núcleo de la personalidad, no solamente la sede de nuestros sentimientos,
sino que cuando la Sagrada Escritura y la espiritualidad dicen corazón, no se refiere solamente a los sentimientos, sino que más bien se refiere al núcleo de la personalidad, a ese lugar, por decirlo así, donde se entrelazan, se unen y se ordenan todas nuestras facultades como personas. Nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros deseos e instintos, nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Ese es el corazón. Y estamos diciendo nuestro corazón en tu corazón. Es decir, ser capaces de compartir nuestra vida íntima también con el Padre Fundador. Pero no solamente se trata de un vínculo sentimental, sino también de un profundo vínculo espiritual y de fe. Un profundo vínculo espiritual y de fe. Es decir, justamente cultivar esta conciencia: soy hijo del Padre Kenden porque vivo de su espiritualidad, pero también animarme a dar un salto y preguntarme: ¿creo yo en Él? Es cierto que la Iglesia todavía no ha hecho una decisión final y oficial sobre su canonización, pero a nivel personal creo yo que este hombre podría llegar a ser santo canonizado. O sea, creo yo en la santidad del Padre. Nuestro corazón en tu corazón, la relación personal. Nuestro pensamiento en tu pensamiento. Y ahí pasa necesariamente por la lectura y estudio de los textos del Padre. Un primer gran paso es leer una biografía del Padre. Ya vimos un paso importante. Pero a lo mejor, orientados por nuestros asesores, nuestros dirigentes, animarnos a leer algunos textos del Padre. ¿Por qué? Porque en el fondo también nuestra mentalidad se tiene que ir formando según el pensamiento de Kenden. Muchas veces en nuestros grupos de vida, en nuestros apostolados, tenemos desafíos o dificultades o preguntas que responder. ¿Y cómo las respondemos? ¿Las respondemos solamente según nuestro criterio o las respondemos también según los criterios del Padre? En el fondo, cada uno de nosotros debería ser capaz de decirse a sí mismo: ¿qué haría el Padre en mi lugar? Pero para responder a esa pregunta hay que leer al Padre. No podemos nosotros adivinar más o menos qué haría el Padre. No, hay que leerlo. No tenemos otra vuelta que dar. Así como si queremos decir: bueno, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y hay que leer el Evangelio. No podemos estar adivinando: a lo mejor Cristo haría esto o esto otro. Lo mismo pasa también con el Padre Fundador. Nuestro pensamiento en su pensamiento. Y finalmente, nuestra mano en tu mano. ¿Cómo trabajamos pastoralmente nosotros? ¿No? En nuestras visitas personales, en nuestros apostolados, trabajamos según el Padre, según sus categorías, o solamente según las nuestras. ¿No? Esos son esos tres caminos para vincularnos al Padre Fundador. Nuestro corazón en tu corazón, nuestro pensamiento en tu pensamiento, nuestra mano en tu mano. ¿No? En el fondo queremos nosotros tener una relación personal con Él, tener también una relación y un conocimiento claro de su pensamiento, y finalmente que nuestra acción también refleje esa relación con el Padre Kenden. Nos queda todavía un buen tiempo hasta septiembre, donde vamos a clausurar este año del Padre.
tenemos tiempo, tenemos la oportunidad para conocerlo a Él y sobre todo conocer las gracias que Dios quiere que yo reciba a través de Él, ¿no? Y realmente esa tiene que ser una pregunta de fe para cada uno, ¿no? Si yo estoy aquí, formo parte del movimiento, formo parte de la campaña del Rosario, por algo Dios me trajo a esta familia espiritual y no a otra. Entonces, ¿qué gracias quiere Dios regalarme en este año del Padre que?